Mi querido amigo doctor, quiero que me cuentes un poco de esta gran persona que tenemos el honor de entrevistar, o que tendremos el honor de entrevistar en instantes. Bernardo Neri Farina es un hombre que hay que verlo en distintas etapas de su vida, de la vida y sobre todo de la vida nacional. Él es un hombre de barrio y al mismo tiempo es un hombre universal. Él es un hombre que puede hablarte de los circuitos de Arrabal y te puede hablar al mismo tiempo de la ruta de la seda, que va desde el Golfo de Omán hasta la actual Jerusalén, léase Jordania, ¿verdad? Donde compraban perfumes ahí en la ciudad de Petra, ¿verdad? El perfume es importante en la historia del mundo. Bernardo Neri Farina es un narrador fantástico. No sé si es poeta, no conozco sus poemas, pero conozco todas sus obras, sobre todo la narrativa. Y créanlo o no, como él mismo lo dijo recién, Mike Jagger le imitó a él. ¿Ah, sí? Bernardo Neri Farina no es que le imitó, sino que nacieron juntos con Elvis Presley. Ah, wow. Después también se volvió cantante romántico en la época de Pat Boone. Ah, sí. Después ya entró Xavi Shecker, entró Bill Haley, pero muy posterior. Bernardo Neri Farina es un hombre sin tiempo. Bill Haley. En términos de edad. Okay. ¿Por qué? Porque él está siempre joven. Wow. Es irreverente, iconoclasta, seductor serial. ¡Opa! O sea, orecomeitenio. Completo. Pero en los últimos tiempos se volvió más ecuánime con la vida. Enseña, sigue estudiando, sigue escribiendo. Es un hombre de la noche, pero vive la vida. Wow. Desde la mañana temprano. ¿Cuál es un personaje? ¿En serio? ¡Qué alegría! No hay más paraguayo como él. Tenemos que buscar una especie de reproducción de Bernardo Neri Farina. Qué lindo. Viene de una familia fenomenal. Qué lindo. Y quiero terminar diciendo que por sobre todas las cosas es un hombre tremendamente solidario. Wow, apenas de por ahí me apenas y chamba, la solidaridad. Mi querida Luana Careaga, un concepto escuché que lo saludaste hace rato. Sí, tuve el placer de que en algún momento de mi carrera fue mi profesor y encima en dos estudios, porque en la universidad fue mi profesor y también en el curso de periodismo deportivo, un excelente profesor y puedo decir fácilmente que fue uno de los profesores que más me marcó. Normalmente pues se pregunta, ¿algún profesor que recordás que te marcó la enseñanza? Y yo digo que es uno de ellos. Y además que me ayudó muchísimo también cuando estaba realizando mi tesis, el último supremo. Leí desde el inicio hasta el final para poder nutrirme más a lleno y tuve también el privilegio de que pudo ser parte de mi tesis porque le realicé alguna entrevista y bueno, colaboró ¿sí? también conmigo, sí. Wow. Realmente es un gran profesor. Qué calidad, qué lindo lo que contás. Gracias, Luana. Bueno, tenemos ¿A la quién se dicha... le ocurrió traerle a Bernardo Neri Farina? Vos sabés que hace rato que yo lo quería traer. Ah, ya estaba en tu idea. O sea, Fabi se adjudicó nomás. No, Fabi fue la ejecutora, sin duda. Ella, yo soñaba porque y ella... Fabi pues, se adjudica la capacidad de convocatoria de los seres más difíciles aquí en el Es cierto. Puede hacerlo. A ver, no. Sí, es un mérito. Yo soy un transeúnte aquí en el Paraguay, pero ella me insistía tanto, era tan tenaz que terminaba cediendo a los encantos de su voz y ahora que le conozco ya me preocupa el encanto de su piel. No, es que, wow. Bueno. Bueno, les cuento un poquito, tenemos la dicha de festejar la previa, mañana es el cumpleaños del maestro Bernardo Neri Farina. Les quiero contar brevemente. Se iniciaba en el periodismo en los años 70, según dice. Escribió más de 28 libros. Imagínense ustedes con la persona que vamos a hablar. Es presidente hoy de la Academia Paraguaya de la Lengua Española. Un sinfín, una trayectoria. Fue jefe editorial de varios periódicos. Yo lo sigo hace un par de años ya en diferentes entrevistas. Y tuve la oportunidad de leer un texto hace un tiempo, unos años, que se llama El Último Supremo, referente fanático legendario también. ¿En serio? Sí. Referente a Alfredo Stroessner, mira, hincha de Guaraní también, mira, completito. Bueno, mis queridos amigos, acompáñenme, vamos a hablar con este gran señor Bernardo Neri Farina. Don Bernardo.
Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo está? Qué dicha tenerlo aquí. Bueno, después de esta presentación no sé más qué decir. Ya me levanto y me voy. Más que esto, por ahí puedo descomponer todo lo que dijeron. Dice, no, te presentaron tanto y apenas te película. No, gracias Luana, gracias Euclides, mi compi. Gracias a la invitación y a mi correligionaria Aurinegra, Fabi, que tanto anduvo detrás para que viniera. Esta hora, pero yo pues soy el hombre del sí fácil. No resisto una invitación de una dama. Por más que venga acá encuentre una partida, pero siempre estoy con el sí. El sí de los niños. Gracias, don Bernardo, por estar aquí. Queremos hablar un poquito de varios temas, pero me gustaría empezar por el periodismo. Usted es periodista, profesor, y según estuve investigando arduamente, de aquel periodismo de la redacción, aquel periodismo de la investigación, pre-redes sociales donde todo era distinto. ¿Cuál es su evaluación del periodismo paraguayo en la actualidad? Hay de todo. Es muy difícil generalizar. Claro. Es decir, el periodismo paraguayo es esto así, ¿no? Yo vengo de una etapa de lo que llamaríamos el periodismo de la pretecnología, ¿no? Hoy me pregunto cómo hacíamos periodismo en aquel tiempo, sin la tecnología de hoy, pero hacíamos. Igual el periódico estaba a las 12 de la noche estaba afuera. Bueno, yo vengo del periodismo escrito, que sigue siendo la gran escuela del periodismo, hasta ahora sigue siendo la gran escuela del periodismo. Y vengo de una época en que hacer periodismo no era tan fácil. La época de Stroessner, donde uno estaba siempre al filo de la navaja con lo que decía, con lo que hacía, porque Stroessner no usó la censura, sino usó el castigo. Entonces aquello era peor. En la época de Morínigo había censura, pero en la época de Stroessner no había censura, sino había castigo. Entonces uno tenía que sopesar muy bien lo que iba a decir, lo que iba a hacer, y hasta dónde podía llegar y qué pasos podía dar para no quedarse tan quieto. Encima yo llegué a ser jefe de redacción del diario del yerno de Stroessner, que era una situación, hacer una especie de jamón del sándwich entre la necesidad del público de estar informado y la presión del oficialismo que te obligaba a ciertas cosas. Pero ese yerno de Stroessner, que después dejó de serlo, Humberto Domínguez Dip, era un hombre que tenía una visión bastante amplia de las cosas y nos dejaba hacer ciertas cosas. A nosotros los Picú, que éramos una mitad torrante de 20 y tantos años que llenábamos la redacción de hoy, y además de los monstruos sagrados que estaban en aquel tiempo, como Fernando Casenave, Julio del Puente y compañía. Bueno, era una especie de periodismo artesanal, pero era un periodismo que tenía una cualidad que yo creo que ahí se perdió un poco. El rigor. No había libertad, pero había rigor. El rigor que nos imponíamos nosotros mismos, de tener la responsabilidad absoluta de trabajar para la gente. Porque el periodista trabaja para la gente, no trabaja para su medio, para su editor, para el dueño de su medio, trabaja para la gente. Eso entienden los grandes medios que dejan libertad a sus periodistas para hacer lo que deben hacer. El periodismo, yo viví la transición del periodismo desde la máquina de escribir y del plomo y la máquina de escribir hasta la aparición de la computadora, de internet y todo ese tipo de cosas. Fuimos viviendo esa etapa que en algún momento dado fue traumático. Por ejemplo, el paso de la máquina de escribir a la computadora fue traumático para mucha gente que se negaba a aprender, porque el tema era volver a aprender algo nuevo. Después de ser ya periodista destacado, conocido, triunfante, y tenés que volver a aprender una cosa nueva, mucha gente no aceptó. Y esa gente se quedó fuera del circuito. Porque el tema es, el periodismo siempre estás aprendiendo todos los días. La esencia del periodismo no cambia. Cambia los modos de hacer periodismo en cuanto a la forma de llegar a la gente mediante la tecnología. Las herramientas, podemos decir. Absolutamente. Fíjate que cada vez se venden menos diarios en papel. Pero ese diario en papel se ha transformado en diario digital. Pongamos un número. Ya antes vendía 50.000 ejemplares un domingo.
Ese diario de papel llegaba a 50.000 personas, 50.000 casas y, bueno, multiplicado por 2 llegaba a 100.000 personas. Hoy ese periódico papel llega a muchas menos manos. Pero el periódico digital, Claro. que es la transcripción del papel al digital, llega, en el caso del diario en el que yo trabajo, llega a 3 millones de personas por día. Entonces, eso te da la dimensión, la proyección que tiene el periodismo hoy. Claro. Vos escribís una columna y en los años 70, 80 la columna te la leía la gente que compraba el diario. Hoy escribí una columna y te puede leer gente de Nueva Zelanda, Londres, de Botswana, de donde sea. Porque por tu columna entró ya en la dimensión desconocida de la nube. Entonces, hay necesidad de tener mucho más rigor, mucho más profesionalismo, mucha mejor formación. El periodista debe tener 3 aspectos fundamentales en su formación: la formación profesional, la formación intelectual y la formación ética. En ese aspecto hay algunas cosas en las que hemos retrocedido. ¿Es posible tener ética hoy? Y esta es una pregunta que creo que usted nos puede guiar bastante. Es cierto que el régimen dictatorial ha caído en el 89, pero viene el nuevo régimen del capital, que es dueña de los medios de prensa. Entonces, ¿se celebra la libertad de prensa o es la libertad del capital en la prensa? Hay que tener un poquito en cuenta lo que es el concepto de libertad de prensa y el concepto de libertad de expresión. Ok. La libertad de prensa atañe al medio. Es la potestad que tiene el medio, es decir, el grupo que maneja el medio, de publicar lo que quiere publicar o lo que desea publicar y dejar de publicar lo que no desea publicar. Esa es su libertad. La libertad de expresión es la posibilidad que tengo yo de expresarme libremente en cualquier parte. Pero ese medio puede restringir mi voz en su periódico, en su canal. ¿Por qué? Porque no represento la línea que ellos quieren seguir. Esa es su potestad, esa es libertad de prensa. Claro. El tema nomás es que en épocas dictatoriales, por ejemplo, la libertad de prensa está ceñida a la potestad que tiene el poder dictatorial de decirte: tu periódico no va más o tu periódico está clausurado porque su línea no nos gusta a nosotros. El problema es que la línea, Augusto, no es potestad del dueño del periódico, no del poder político. El poder político no tiene por qué inmiscuirse en la potestad que tiene ese medio de publicar lo que quiere publicar. Ese es el problema de la libertad de prensa. Hoy tenemos una libertad de prensa. ¿Por qué? Porque los medios pueden publicar lo que quieran, hasta donde quieran. El tema es que ese medio se va a ver después con el público. Un periódico o un medio de comunicación no es poderoso porque su dueño sea poderoso. Un medio de comunicación tiene cierta trascendencia porque la gente le cree. El medio tiene que generar credibilidad para que la gente le crea. Esa credibilidad que tiene ese medio hace que la gente le siga, compre el diario o lea el diario digital, vea el canal, escuche la radio. Claro. Entonces el medio es grande por eso. El medio no es un poder. El periodismo no es un poder, es un contrapoder siempre. Pero no es poderoso, repito, en la medida en que su dueño sea poderoso. Qué interesante eso, qué fuerza le da al lector eso, y creo que se va autorregulando de esa manera la democracia. Quiero hablar un poquito, sin lugar a duda, de la democracia. Yo aprendí mucho con usted, señor Bernardo, con sus libros, con sus textos, y fue uno de los pocos libros que yo pude leer, principalmente en la introducción, donde usted dice que a Stroessner se lo va a poder estudiar recién en 50 años, cuando las pasiones bajen bastante, que usted va a hacer un esfuerzo para eso, ¿verdad? Y me llama la atención esto. Es como que nosotros que nacimos ya en era democrática, los de mi generación, pareciera ser que nacimos con el anti-estronismo. Toda persona que se considere pro gobierno, de era estronista por lo menos, ya era mal vista en mi generación. ¿Cómo se dio ese fenómeno?
Una cosa que hay que tener en cuenta es que en el Paraguay nunca hubo democracia. Nunca. Hubo periodos de libertad, así. Por ejemplo, aquel célebre periodo que se dio en llamar la Primavera Democrática en el 46, que se malaprovechó y terminó en la más terrible guerra civil, la guerra civil del 47, por culpa de dirigentes, no del pueblo. Y nunca hubo democracia antes. En el 89 comenzamos a transitar hacia la democracia y hubo ejercicios muy, muy, muy buenos, como por ejemplo la Constitución de 1992, que fue una constitución hecha en un espacio coyuntural específico. Y creo que es una constitución muy completa. Se le puede cuestionar algunas cosas hoy día, a la distancia, pero fue parte de un ejercicio democrático como nunca había habido en nuestro país. Y como creo que fue uno de los últimos ejercicios democráticos cabales que hubo. ¿Por qué? Porque para aquella constituyente que redactó la Constitución del 92, los partidos políticos pusieron a su mejor gente. Sí. Era una delicia escuchar los debates que la constituyente, porque eran gente de un alto nivel. Y después ya los partidos políticos comenzaron a degradarse cuando dejaron de lado a la mejor gente para poner a los compinches que iban a posibilitar manotear el Estado, llegar al poder para manotear el Estado. Y el tema de Stroessner. Stroessner era un producto no de una coyuntura, sino de una estructura hasta mental que teníamos los paraguayos. Los paraguayos siempre fuimos un pueblo sometido. Fíjate que nuestra independencia nace con una dictadura, Claro. y es muy dura, y que sigue con la dictadura hasta la guerra. Y después de la guerra de la Triple Alianza viene la época de caos, porque nosotros siempre vamos al extremo, de la dictadura al caos, a la anarquía. Cuando nos estamos sometidos, armamos un bochinche. Recuerdo muy bien uno de los libros uno de los primeros, quizás el primer gran libro sobre el estronismo, lo escribió Paul H. Lewis, un catedrático norteamericano, el Paraguay de Stroessner, que se publicó en México. Y termina diciendo ese libro, el paraguayo ama tanto las tiranías que no sería raro que Alfredo Stroessner, por más que su gobierno haya sido corrupto y cruel, termine en el panteón de los héroes. Alguna vez hablé con Paul H. Lewis y él me decía, bueno, el panteón de los héroes está lleno de tiranos. Decía, bueno, ese es el personaje. Pero fíjate nomás que comienza a haber una reivindicación de Stroessner. Hoy. Sí, hay una reivindicación de ciertos sectores. Ya se puede hablar por lo menos del tema. Antes no se podía ni hablar. Claro, bueno, después, inmediatamente, en los años 90, bueno, el estronismo estaba quizás un poco marginado como pensamiento de fondo, pero el estronismo estaba ahí. Es decir, no el estronismo, la gente que sirvió con el Stroessner, porque el Stroessner no creó, como creó Perón, un movimiento, una ideología, lo que sea, no. El Stroessner fue una especie de jefe de una gavilla que se aprovechó de la coyuntura. Pero el problema es que se dio nuestra falta de cultura democrática. Aparece en el 89 con unas libertades que podían habernos encaminado a una democracia bien establecida. Pasa que el sistema político también se fue degradando. Los partidos políticos se fueron degradando y la política se fue degradando. El Estado no respondía a las expectativas de la gente y la gente comenzó a decir, japeante pico la democracia, con los problemas económicos, sociales, a la aparición de la inseguridad, todo ese tipo de cosas. Y hubo una especie de desaliento. Para eso luchamos tanto. Cuando vos veías gente que luchó contra Stroessner, y después en la época, llamémosle democrática, se convirtieron en grandes sinvergüenzas. Y decir, ya un poco, che. Quiere decir que la lucha contra Stroessner no te habilitaba para tener el carnet de demócrata. Y muchos que luchaban contra Stroessner quizás lucharon para desplazar a Stroessner y hacer lo mismo que hacía Stroessner. Ese es otro peligro.
Y entonces hay una especie de desilusión con la democracia, con todos los problemas que aparecieron. Y apareció esa nostalgia que cierta gente instaló. Dice, antes con Stroessner esto no ocurría. No había motochorro, vos salías a la calle tranquilo, ¿no? Y es cierto. Vos salías a la calle de madrugada y caminabas, podías caminar, terminaban las fiestas, iba de Sajonia hasta Villamorra caminando con la gente. El problema era otro. El peligro no era la gente en la calle, sino el peligro era el Estado o el aparato gubernamental que manejaba el Estado, que si quería quedarse con tu negocio, con tu estancia, con tu casa o con tu esposa, te acusaban de comunista. Y bueno, ese era otro. Ahí está, ese era el peligro. Siempre había un peligro, pero no era el peligro que hoy conocemos en la calle. Y entonces esa desilusión con la democracia hizo que hoy mucha gente reivindique, por lo menos sotoboche todavía, reivindique el estronismo. Para reivindicar el estronismo, lo que reivindica es la vuelta a un sistema autocrático. Los paraguayos históricamente hemos estado muy cómodos con eso de que hubiera alguien que pensara por nosotros, que obrara por nosotros, que nos dijera qué debíamos hacer. Hoy mismo vemos en el legislativo mucha gente que está ahí y pregunta, ¿hay que votar? ¿Por qué hay que votar por sí o por no? Le preguntan al líder. Mucha gente no tiene idea de criterio. Es decir, esa responsabilidad que te crea la libertad no ha sido aprovechada. Y encima, una degradación en nuestro sistema educativo, que ha determinado una también degradación en la cultura general. Todo eso hizo que la desilusión respecto a la democracia haya crecido sobremanera. En el Paraguay hay cultura individual, pero no cultura colectiva. Ese es el drama de nuestro país. Hay sectores que manejan ciertos aspectos, pero no hay un crecimiento, un desarrollo cultural orgánico. Y eso cada vez va a ser peor porque nuestro sistema educativo no ha dado muestras de apuntar a la excelencia. A partir de los años 90 hemos tenido reformas educativas que han sido realmente un fracaso. ¿Cómo podemos decir que es un fracaso? Y por el resultado. En mi generación éramos un país pobre, pero teníamos grandes maestros. Conocíamos de cultura general, conocíamos de historia, conocíamos las grandes personalidades del mundo. Hoy los chicos jóvenes no conocen. ¿Qué pasó ahí, don Bernardo? Porque las mallas curriculares se han vuelto tan complejas, han querido abarcar tantas cosas que al final no abarcó nada. Fíjate nomás que en los años 60, 70 teníamos historia en los tres cursos finales, el bachillerato la llamábamos, cuarto, quinto, sexto curso, historia. Literatura en cuarto, quinto y sexto curso. Estudiamos literatura. Literatura universal, literatura latinoamericana y literatura paraguaya. Conocíamos bastante de lo poco que había en el Paraguay en aquel tiempo todavía. Hoy hay mucha literatura, pero no conoce la gente. Vos tomás a una persona de 40 años que tiene niveles gerenciales, ya presidente de empresas, grandes corporaciones, y vos le preguntás, citame 5 escritores paraguayos. Dicen Robasto, después comienza a rascarse la cabeza y dice Robasto, y se queda ahí. Y también la falta de liderazgo internacional. Hoy, por ejemplo, no tenemos líderes, no tenemos modelos en que no sabe, por ejemplo, un Mario Jaley Mora, un Carmen Soler. Eso en términos literarios. Pero eso usted cree que tiene que ver con la parte educativa, de ahí nace. Mucho con la parte educativa. Porque, por ejemplo, en las escuelas teníamos antes lectura oral. En la lectura oral aprendíamos varias cosas. Primero, a manejar la voz. Claro. Segundo, a modular la voz. Tercero, al leer en voz alta parecía que las palabras se insertaban mejor en tu como dicen los guaraníes, en tu cerebro, en tu entendimiento. Todos escuchaban y todos se compenetraban con lo que estabas diciendo. Había una especie de crecimiento colectivo. Hoy no se da lectura oral y a los chicos les cuesta leer.
Le das un texto para que lean y es difícil. Además, con la lectura oral que hacíamos todos los días, 10 o 15 minutos, leer un fragmento de alguna obra, eso hacía que uno se compenetrara con autores, con nombres de autores, se compenetraba con estilos literarios o estilos o ensayos o conocimiento general. Por ejemplo, se hablaba de la Segunda Guerra Mundial, de los héroes de la Guerra Mundial. Claro, sabía por lo menos Se sabía, había referencias. quién era Goebbels. Bueno. Hoy los chicos no saben quiénes pelearon en la Segunda Guerra Mundial, qué pasó, cuántas guerras mundiales hubo. A ese nivel puede ir Sí, el problema. yo sigo dando clases, y le preguntas la guerra de Vietnam y te dicen, Que es reciente, relativamente. no ¿verdad? tienen, no tienen ni idea. Y son cosas que fueron cambiando el mundo. Es decir, cuando vos no tenés referencias históricas de lo que pasó, es muy difícil que tengas un entendimiento global de lo que está pasando hoy. Yo siempre suelo decirle a los chicos, tenemos que leer historia, aprender historia. Yo sé que cuando sos joven decís, no, eso ya pasó, ahí no me da gusto. No, pero si vos no sabés lo que pasó, no vas a entender nunca qué está pasando. Todo lo que nos pasa hoy ya nos pasó antes. Es más, hay un huevo de la serpiente que está ahí latente, de una vuelta al autoritarismo. Estamos volviendo a un sistema autoritario. Todos estos últimos acontecimientos nos dan eso. Los que tenemos algunas referencias, estamos alertas. Los otros no. O sea, un Donald Trump, un Javier Milei, un Bukele, Vamos a volver no son coincidencias. vamos a volver si no estamos alertas, si no tomamos las medidas, no sé si te decir tomar medidas, qué medidas podemos tomar, no sé, pero si no estamos alertas, si no tenemos conocimiento de lo que nos pasó antes, toda los acontecimientos terribles, la Segunda Guerra Mundial, lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, todo lo que trajo eso, estamos volviendo a vivir eso. Y los chicos no se dan cuenta. Ese fenómeno, engancho porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Hablábamos hace rato del general Stroessner. Estados Unidos, Ronald Reagan. Es cierto que en el año 86, 87, ya vino el segundo de la CIA enviado por él a decirle a Stroessner que no se presente en el 88. O sea, la caída de ese régimen, usted dijo que fue producto de una estructura de aquel momento. En su historia yo leí y entendí, parafraseo, no sé si fue exactamente la palabra que usó, pero que Stroessner fue producto de su tiempo, no fue un accidente. Sí, no fue generación espontánea. Y su caída fue una caída sistemática de los regímenes dictatoriales. ¿Eso también sucedió a nivel global? ¿Cuál es su lectura con respecto Bueno, a el eso? 89 fue un año, finales de los 80 fue un año de un terremoto universal de varias cosas. La caída del muro de Berlín, después del 92 la caída del Imperio Soviético, todo ese tipo de cosas, producto de varios acontecimientos también. Y sí, me acuerdo cuando en el 80, final del 80, noviembre del 80 creo que fue las elecciones entre Reagan y Carter, que ganó Reagan. Y me acuerdo de los colorados festejaron, ganó nuestro amigo Ronald Reagan, ahora sí que ganó nuestro amigo en la Casa Blanca. Y ese Carter comunista, pues la pelea era con Carter, con Jimmy Carter. Pero pasó al revés. Reagan fue el que más le apretó el torniquete a Stroessner después de Jimmy Carter. Y sí, le envió a Vernon Walters. Vernon Walters se llamaba. Euclides ahí en la historia de eso. Estuvo bien cerca de Vernon. Creo que tomó algún vino con Vernon Walters por ahí. No sé, esa historia viene. Porque Stroessner le dijo bien a Vernon Walters que él era admirador de Ronald Reagan. Ronald Reagan fue un pésimo actor de westerns de clase B. El eterno sheriff. Creo que nadie se acuerda de él como actor. De la película del oeste. Esa película de clase B. Sí. Y después fue un exitoso gobernador de California, después fue un exitoso presidente de Estados Unidos. Él no era un hombre con grandes luces, pero era un hombre astutísimo, que tenía un genio alrededor que se llama Donald Reagan, que era el tipo, el genio que pensaba. Reagan. Era Reagan, Donald Reagan. Y bueno, Stroessner no quiso escuchar todo eso, porque ya los problemas de Estados Unidos con Stroessner ya vinieron en la época de Nixon, con aquel caso de Record, cuando el Paraguay comenzó a ser el centro de exportación de heroína a Estados Unidos.
muy temprano comenzamos nosotros con el tema de las drogas y compañía. Y después ya vino Gerald Ford, vino Carter y bueno, la relación se descompuso porque Carter impuso su política de derechos humanos, que había comenzado con un pacto en Helsinki para tratar de detener las violaciones a los derechos humanos que promovían los países del este, de la caparazón soviética. Pero después Jimmy Carter trajo su política de derechos humanos a América Latina y bueno, la primera víctima fue Somoza. Y después fue la pelea con Stroessner por el tema de los derechos humanos. Y eso fue el comienzo del fin de Stroessner. Yo fui invitado por el Departamento de Estado en 1988, justo en la víspera de eso. Y ahí alguna gente me contaba de todos los planes que había. Pero en la caída de Stroessner tuvo mucho que ver también el cambio de la geopolítica regional, sobre todo con Argentina y Brasil, que volvieron sobre todo con Alfonsín, que volvieron a la democracia. Claro. Y sobre todo Alfonsín, que fue el que proveyó los obuses para los tanques de la caballería, Total. que vinieron como implementos A ese agrícolas. nivel. Sí. A ese nivel de incidencia. Y después está la historia de los carros, ya en la coyuntura local. Maestro, quiero ir un poco al presente, si me permite. Quiero saber su lectura de la actualidad política paraguaya. No solamente en los actores principales, que es lo que uno más tiende a decir, sino desde la sociedad. ¿Cómo usted lee este momento de la política paraguaya, de los actores, de los jóvenes, de la inmiscuencia en política? Por una parte uno ve degradación de partidos, por otra parte ve cada vez más afiliación a los partidos tradicionales. ¿Cómo lee este momento? Yo creo que la política ha muerto en el Paraguay. Ha muerto. Claro, no existe la política. El poder se maneja de otros niveles, no de los partidos políticos ni de la política tradicional, no existe. Hay intereses económicos, grupos económicos muy fuertes. Todo se maneja a través de los negocios, todos son negocios. Y se están matando a los partidos políticos. Los grupos de intereses económicos están matando a los partidos políticos. Porque los partidos políticos nacerían o deberían nacer los pensadores, los que pensaran en el Estado, los que pensaran en el país. En la patria. El concepto de Estado ha muerto también. Hoy, bueno, en el Paraguay siempre se confundió Estado con gobierno, son dos cosas diferentes. Pero hoy el aparato gubernamental que está copado por el aparato de negocios ha matado el aparato estatal en sí. El Estado ya no responde hoy a la necesidad de la gente, responde a la necesidad de los negocios, de los poderes que rigen hoy el país. Es muy dura Se esa está verdad. volviendo quizás al partido único. El Partido Colorado está alquilado. Y ahora van a tomar el Partido Liberal Radical Auténtico. El mismo grupo que tiene el Partido Colorado va a tomar el Partido Radical Auténtico. Y entonces vamos camino a un unicato partidario. Es decir, no van a existir los partidos políticos, no van a existir ya esos entes que son deberían ser las escuelas cívicas. El sumum del pensamiento político. Política es servicio. Ese concepto murió. La búsqueda del bien común. La gente que entra a la política entra para ganar dinero, para ganar plata. Así de radical. Así nomás. Eso ya lo dijo Eusebio Ayala en su libro Migraciones, escrito en 1915 en Bruselas. No es nada nuevo. Gobiernos liberales. Eso es para ganar plata y ese tipo de cosas, o para hacer negocios. Hoy todos los políticos están metidos en negocios. Todos los que se dan en llamar políticos están metidos en negocios. Y entonces no hay un pensamiento ya de que cómo vamos a servir a la gente. El caso patético, el transporte público. ¿Por qué no se puede solucionar el transporte público? Porque es negocio de cierto sector. Entonces es muy complicado el tema. No se piensa en solucionar el transporte público como servicio a la ciudadanía. Lo primero que se dice es ¿cómo vamos a hacer para que las empresas no pierdan plata? Eso nomás es el problema. Total. Que las empresas ganen plata, no que preste un servicio a la ciudadanía. ¿Y cuál es la esperanza en una situación, en una coyuntura como esta?
la clase media que cada vez se está fortaleciendo más en el Paraguay. Vemos una reducción de la pobreza del casi 60, hace 30 años, por ciento, al 20. Usted avisora, usted que es profesor docente, una clase media que puede exigir otras cosas. Hay un tema con la clase media paraguaya. Hay una disminución de la pobreza, exactamente, sí. Pero hay esa disminución de la pobreza es la disminución de la pobreza monetaria. Pero hoy la pobreza, el mismo INE mide Sí. la pobreza multidimensional. Vos podés ganar lo suficiente para tener una buena vida, relativamente. Pongamos que una persona que gana 5, 8 millones de guaraníes, que se maneja, o 10 millones de guaraníes, que se maneja bien. Pero la pobreza multidimensional abarca el problema de salud, sobre todo, vivienda, medio ambiente, educación. Vos con 10 millones de guaraníes, a lo mejor te puedes hacer una casita y te puedes vivir relativamente bien. Pero ¿qué pasa? Te enfermas y fuiste. La delgada línea roja entre la clase media y la miseria es una enfermedad. Nosotros no tenemos sistema de salud pública. ¿Cuánta gente está en IPS? Y muy poca gente. Y hoy IPS está prácticamente en quiebra. Entonces, no es una clase media solidificada, sólida, que tiene una red que la sustenta, económica, social, servicios y todo ese tipo de cosas. Pero hay, sí, bolsones o grupos pequeños de gente que piensa y gente que se da cuenta de la situación actual y gente que mira nuestro país de aquí a 5 o 10 años. Porque el tema no es solamente solucionar la coyuntura ahora, sino qué va a pasar después, cómo manejamos el país. Y entonces esa gente que piensa y que quizás sea un núcleo a partir del cual se vaya diseminando el pensamiento respecto a que debemos hacer que la política sea realmente un concepto de servicio a la ciudadanía. Tenemos que comenzar por ahí. Y recomponer los partidos. Claro. Ahora los chicos se preguntan, profe, ¿puedo entrar en un partido político? ¿Y qué? Entren. Participen. Participen. Va a ser difícil, no va a ser fácil, porque se entra en una estructura muy dura, que tiene ya sus vicios bien lacerados. Pero hay que estar. Uno no puede. Lo peor que se puede hacer es decir, bueno, ya vamos, esto ya no tiene solución, dejamos todo esto y que hagan lo que quieran. Porque le damos pie a que hagan lo que quieran realmente de nosotros y hagan lo que quieran del país. No podemos dejar de participar. Era un modo u otro. Los periodistas, los escritores, los historiadores, los comerciantes, los empresarios. Los comunicadores. Los empresarios deben comenzar a darse cuenta de que una situación como esta, en que se ha perdido la noción de política para que los poderosos manejen todos los negocios, va a ir en contra de ellos tarde o temprano. Tarde o temprano. Porque el empresario necesita tener un país sólido en todos los aspectos, sobre todo económico y social. Total. Quiero machear, llegando al final, para ver una conclusión, porque al escucharlo describir con tanta sabiduría, sapiencia, vivencia, se me viene esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia que usted encuentra con esta política actual, totalmente ligada al capital y al poder económico, versus aquellas políticas donde el poder político era el que manejaba todo, pero aparentemente el lado empresarial iba por otro lado, por otro derrotero? Pro y contra, ¿qué ventajas tenemos hoy o las cosas están más complejas aún que antes? No, quizás sean más complejas porque el mundo es más complejo. Antes era quizás más sencillo, era un país pequeño, con una economía pequeña, con una pobreza más o menos manejada, con unos servicios deficientes pero aguantables. Hoy el mundo es más complejo. Hoy se necesitan mucho más elementos para hacer sostenible un crecimiento. Algunas veces uno piensa, qué país raro, ¿no? Uno sale de la zona corporativa, baja de un edificio de la zona corporativa, Santa Teresa, y entra en un charco de agua negra. Salí del primer mundo, entrar en el cuarto mundo, ahí, en metros. Y eso, por ejemplo, impide
y impide insertarse en un mundo que es cada vez más exigente. Tenemos el problema, por ejemplo, del analfabetismo funcional, que al final se convierte en analfabetismo total. Nosotros tenemos un problema ahora de entendimiento. Lectura comprensiva. Eso se llamaba lectura comprensiva, y de elaboración de un pensamiento complejo. Y eso que están comenzando a notarlo los propios empresarios cuando nos encuentran niveles gerenciales paraguayos capaces de salir al mundo a proyectar su propia empresa. Gente que no sabe elaborar un informe, o gente que no sabe expresarse oralmente en una conferencia cuando deben presentar. Entonces, hay ese tipo de problemas. Hoy, por ejemplo, este tema de escribir y hablar es una cuestión de supervivencia hasta laboral. Claro. Hay muchos muy buenos técnicos que no consiguen trabajo porque tienen problemas, déficits en comunicación. Eso es otro grave problema. Tenemos problemas en matemática y en comunicación. De vez en cuando surgen gente así, bueno, que parece distinta, pero es gente, son sectores aislados y necesitamos una inteligencia colectiva que maneje este país. Y necesitamos volver a tener visión de país. ¿Qué país estamos queriendo hacer? Tenemos el problema de la energía eléctrica. Dentro de 5 años vamos a tener problemas de generación. ¿Quién está pensando en eso? Y no sé. O se está pensando quizás. Hay gente que está pensando, pero a escala estatal, como el Estado está tan empobrecido, no. Pero ahí, ¿no le parece a usted que justamente viene ese humanismo, esa literatura, a traerme a mí como ciudadano que me importe, mira, Pichá, mi amigo, mi conciudadano? Porque si yo tengo una visión egoísta de solo la búsqueda del capital, y yo no estoy en contra, No, claro. pero si a mí, la política tiene que tener la búsqueda del bien común. Es decir, que yo, si mi única hambre, ¿y cómo se puede generar ese cambio en las generaciones venideras o en las presentes? Ay, fíjate que ahí hubo un tema que es apasionante, porque cuando se pensó en el crecimiento del país, se pensó justamente en un sistema educativo que promoviera la capacidad de la gente para manejar tecnologías, capacitación técnica. Es decir, humanidad, no dejemos la humanidad, que es la filosofía, la lógica, la historia, no, eso, literatura, historia, no, dejemos de lado, porque eso no es necesario. Acá necesitamos gente que obre, que maneje. Casi denigrando lo otro. Hoy estamos pagando la consecuencia de que no tenemos historia, no tenemos filosofía, no tenemos pensamiento. Hemos dejado de estudiar lógica. La gente no sabe deducir cosas. Entonces, ¿qué pasa? Hay problemas de la comunicación. Cuando yo no puedo entablar una comunicación asertiva con los demás, terminan los insultos. Y comienza la violencia verbal, que termina después la violencia de otro modo. Entonces, toda una concatenación también de ese hecho, una disyuntiva que se dio entre las humanidades y la tecnología. No había por qué elegir entre uno y otro. Son ambas cosas. No se puede. Entonces hemos perdido humanidad, hemos perdido capacidad de comunicación, hemos perdido capacidad de razonamiento, hemos perdido capacidad lógica de deducir cosas y de saber convivir armónicamente con nuestro entorno. Y nos hemos dedicado solamente a pensar en disciplinas o materias que nos den plata. No, ¿qué vas a filosofía? ¿Qué vas a estudiar filosofía? ¿De qué vas a vivir? ¿Vas a estudiar historia? Sí, hasta periodismo. A mí mis chicos me dicen, profe, cuando le dije a mi mamá, a mi papá que iba a estudiar periodismo y por poco no me se dejaron. Qué bárbaro. Quiero invitar a la conversación a la querida Luana Careaga. Bueno, tengo tantas preguntas realmente, pero voy a limitarme a realizar solamente 2 preguntas. Voy a decirte profe porque ya me acostumbré a decirte profe, ¿no? Quiero preguntarte, porque hoy, y lo venimos charlando, debatiendo aquí en Buenos Días América, de que hoy parece que vivimos en un mundo paralelo en los medios, digo yo, porque como televidente vemos en un medio todo mal, no hay nada positivo, en otro medio tal vez algo más positivo, crecimiento de Paraguay, economía. Son 2 distintos mundos paralelos, parece que actualmente se viven aquí en Paraguay.
¿qué tanto puede llegar a influir en la sociedad que estos medios de comunicación se muestren demasiado a favor o en contra del gobierno actual? ¿Qué tan contraproducente puede llegar a ser para la sociedad? Y otra pregunta, ¿cómo hoy incentivamos a esta nueva generación al hábito de la lectura? Porque la lectura te abre un mundo, incluso el pensamiento crítico. Vos mismo, profe, estabas mencionando todo lo que tiene que ver que hoy ni siquiera tenemos lógica, cuesta muchísimo encontrar, en este caso, gerenciamientos con talento paraguayo, buscan en el extranjero y demás. ¿Cómo podemos hacer para incentivar el hábito de la lectura a esta nueva generación? Esas son mis dos preguntas. Bueno, hay dos aspectos en el tema. En todos los países del mundo pasa esto, que hay un periodismo que apoya, hay otro periodismo que está en contra de ciertas posiciones. Y hay un periodismo más reflexivo, que bueno, tiene una visión mucho más amplia, panóptica de todas las cosas. La sociedad va aprendiendo poco a poco a discernir entre lo que dicen los medios. Cuando estudiamos teorías de la comunicación, lo que hacemos es estudiar la relación de los medios con la ciudadanía, cómo los medios influyen en la ciudadanía y cómo reacciona la ciudadanía ante la influencia de los medios. Y vemos que a medida que pasa el tiempo, la ciudadanía ya no recibe tan pasivamente lo que dicen los medios. Ya tiene una visión crítica ante los medios, que es muy importante. Y es ahí el problema para tener visión crítica es que la ciudadanía necesita una educación que le posibilite razonar en profundidad para saber discernir qué es como decimos, básicamente bíblicamente el chío de la paja. Y entonces para saber qué actitud tomar ante un medio, cómo analizar la actitud de un medio, cómo analizar, porque en un mismo medio hay también varios criterios. Claro. Cuando el medio serio permite que sus periodistas tengan libertad, y hay criterios diferentes, inclusive hay ciertos medios donde los periodistas están en contra de la línea editorial de su diario. ¿Y se permite eso? Y claro, sin problema, porque inclusive la Constitución te ampara. Cuando vos sos columnista, la Constitución te ampara. Entonces, la sociedad ya comienza a saber discernir. Un elemento fundamental para esto son las redes sociales. Las redes sociales, uno ve que muchas veces la gente toma posiciones radicales también, pero hay también bolsones de pensamiento lógico, de razonamiento ante los estímulos que reciben desde los medios de comunicación. Entonces, yo creo que la sociedad ya sabe eso, sabe qué medios puede leer para ciertos tipos de acontecimientos, a qué periodistas recurrir cuando hay ciertos tipos de acontecimientos. Los periodistas tienen una visión amplia, no sistemáticamente a favor o en contra. Eso tampoco vale. El periodista no puede estar a favor o en contra de nada en forma sistémica. Debe analizar todos los hechos, todo el conjunto de hechos. Por ejemplo, una columna debe ser un análisis criterioso, basado en un argumento, enriquecido a su vez por datos, por cifras y por informaciones que le den veracidad a su argumento. Una columna no debe ser un mero plagueo. El plagueo puede ser lo que quiera. Para eso ya uno es periodista profesional, para tener una visión mucho más amplia que el público no tiene tiempo de aprehender. Y en cuanto a lo otro, en el tema de la lectura, en los últimos tiempos hay un fenómeno que a mí me llama la atención, en que los chicos jóvenes comienzan a entender que la lectura es fundamental para ellos. Y yo en ese sentido también reivindico a las redes sociales. Lo hice antes cuando todo el mundo denostaba contra las redes sociales. Pero las redes sociales nos han obligado a volver a escribir. Por ejemplo, el primer tiempo de Facebook y compañía. Y al comienzo la gente escribía muy mal, se acordarán de todas esas simplificaciones que hacían. Pero pasando el tiempo, la gente que escribía bien comenzaba a escrachar a la gente que escribía mal y los hacía quedar en ridículo.
Y entonces la gente que escribía mal comenzaba a pensar, yo tengo que ver cómo escribir mejor porque no quiero hacer el ridículo en las redes. Y hoy todos los talleres, cursos de gramática están llenos de gente, jóvenes y adultos. Por ejemplo, nosotros tenemos en la Academia de la Palabra y la Lengua Española tenemos un curso gratuito de gramática y ortografía, en dos etapas en un año. Y se llena de gente. Y todos los otros cursos, el curso de escritura, para escribir cuento o novela, lo que sea, escritura creativa o escritura nomás, tienen cientos de asistentes. Porque la gente se da cuenta, eso que dijimos recién, que escribir bien y hablar bien son cuestiones ya hasta de supervivencia. Y todo nace en la lectura. Nadie escribe bien y habla bien sin ser previamente un buen lector. Entonces los chicos comienzan a darse cuenta de eso. Ahora, eso tiene que diseminarse en todo el país. Y en ese aspecto yo creo que el gobierno está haciendo bien las cosas. Con este gobierno se promulgó la ley de fomento de la lectura y el libro. Está ahora el proyecto Ñerú, que está llevando libros y escritores y talleres a todos los centros de enseñanza públicos del país. Y bueno, se está diseminando el libro y la lectura y se está incentivando a los chicos a leer. Y hay concursos de escritura y compañías que son muy, muy interesantes y muy llamativos y mucha gente nueva. Y sobre todo, se ha abierto lo que llamamos, yo detesto ese concepto, el interior del país. Antes era para Asunción y la campaña, en el momento del interior. No, es decir, ya no es más Asunción tomando el centro de esos talleres, sino ya son todas las otras ciudades, inclusive los sectores rurales están incluidos en ese proyecto. Y bueno, eso puede ser la base de una revolución educativa en el futuro. Qué alegría y qué privilegio escucharle, don Bernardo. Y quiero concluir con esta última pregunta, si me permite. Poniendo la realidad del Paraguay, con nuestras luces y sombras, aciertos y virtudes, desafíos, para no decir problemas, ¿cuál es la mejor versión del futuro que usted avisora en la sociedad paraguaya? Agarrando este término de las humanidades, ¿qué se puede hacer con la situación actual, con lo que tenemos? ¿Qué futuro ve y diga, mira Salim, yo creo que esto es lo que puede suceder y va a pasar esto? Uno, necesitamos imperiosamente la reconstitución de los partidos políticos, que vuelvan a ser escuelas de civismo y no solamente centros para conseguir acceso al sector público, a los correligionarios. Entonces, con esa reconstitución de los partidos políticos se va a tener otra vez la reconstitución del concepto de Estado. El Estado es fundamental para la vida ciudadana, porque la función del Estado es tratar de que haya una equidad en el trato con la ciudadanía, que no haya tantas desigualdades como hay ahora. Suelo ir a comprar algunas cositas a un supermercado de alto nivel en mi barrio, y uno ve el estacionamiento y dice, híjole, acá está el primer mundo. Pero sale un poquito más allá y encuentra este tercer mundo. Entonces, esas desigualdades se sienten mucho. El Estado tiene que hacer que esas desigualdades se achiquen. Nunca van a ser todas iguales, eso es imposible. Pobreza va a haber siempre. Pero que no existan las necesidades extremas en la sociedad. Y yo creo que hay gente que piensa, hay organizaciones, cito uno, DENDE, por ejemplo, Democracia en Desarrollo, y otras organizaciones, las organizaciones de empresarios cristianos y otros grupos, que están en ese pensamiento para ver qué camino tomar y volver a tener ese sentido humanista, la solidaridad. El capitalismo debe ser solidario también, o si no, se acaba en un enfoque meramente mercantilista que hace que se excluya a ciertos sectores de la ciudadanía. Y nosotros tenemos que ser inclusivos en todos los aspectos. Por ahí tenemos que ir, creo. Revitalizar el sentido de humanismo. Don Bernardo, un honor. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Y bueno,
cuando gusten. Le vamos a volver a invitar, por favor. Va a ser un honor para nosotros. ¿Cómo no? Gracias. Un honor realmente. Estuvo con nosotros el maestro, periodista, escritor Bernardo Neri Farina. Vamos a una pausa y enseguida seguimos con más Buenos Días América.